Módulo de cuentas por pagar. Lo que vamos a hacer en este video es registrar facturas que no vengan provenientes del ciclo de compra, o sea, que no las haya alimentado yo por una orden de compra, por un embarque, ni las haya generado como documento de compra en ese ciclo. ¿Listo? Son facturas, por así decirlo, que yo registro manualmente desde la cartera por pagar. Entonces, esa captura de transacciones la vamos a hacer por transacciones documentos. Ok. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a explicar que esta ventana que tenemos aquí es la ventana que nos permite administrar la cartera de un proveedor. ¿Listo? Entonces yo lo que puedo hacer es, borrando el proveedor que tengo en este momento, ubico el proveedor donde voy a registrar una factura. Entonces, doble clic o F1 y hago la búsqueda del proveedor que vamos a registrar. Puede ser una factura de varios IVAs. Ok. Primero, proveedor debe estar creado en el sistema. Ok, entonces tenemos la cartera en pantalla de nuestro proveedor. Estamos visualizando documentos. Estamos visualizando documentos entre el 1 de diciembre y 5 de diciembre. Mucho cuidado con los filtros. Tiende a perderse la información en la ventana, pero es porque tengo filtrada la ventana, ¿sí? No porque la información se haya perdido realmente. ¿Listo? Nuevo. Ok. En la opción de nuevo, yo debo de fijarme en dos ventanas de manera especial, en dos tabs que tiene la captura. Es la captura de créditos y la captura de documentos de naturaleza débito. ¿Listo? En la captura de créditos yo puedo registrar documentos como facturas, documentos de intereses, letras de cambio, notas débito. ¿Sí? Esos tipos de documento están predefinidos en el sistema. Yo no los puedo ampliar. Esos son los documentos estándar de la captura. Pero si me fijo en el tab de débito, lo que voy a poder registrar por allí son documentos que corresponden a cheques, notas de crédito, otros créditos o transferencias electrónicas de fondos, transferencias de proveedor. ¿Listo? Son documentos que todos tienen naturaleza débito en mi contabilidad. ¿Listo? Entonces debo de atender muy bien al tab en el que voy a registrar el documento. ¿Listo? Una vez yo me paro sobre uno de los dos tabs e inicio el proceso de selección del tipo de documento, perdón, en el crédito, inicio el proceso de selección del documento, el sistema automáticamente bloquea el siguiente tab. Si yo trabajé en el débito, él bloquea el crédito. Si trabajo en el crédito, él bloquea el débito. ¿Listo? Para reversar la operación debería de ir con la flecha azul, que está arriba, la de retornar, cancelar la operación y irme a la siguiente ventana, si fue que equivoqué la captura. ¿Listo? Ok, entonces lo primero que yo selecciono es el tipo factura. Y dentro del tipo factura, el segundo paso consiste en seleccionar el subtipo o la clasificación de mi documento. ¿Qué me va a permitir hacer el subtipo? El sistema asociado al proveedor con el que yo estoy trabajando tiene vinculada la cuenta por pagar, o sea, el pasivo por pagar. Pero asociado al subtipo, el sistema me puede traer la contrapartida, que por lo general es una cuenta en tránsito para la compra de activos, en tránsito para los diferidos, o es una cuenta del gasto. Entonces, los subtipos no solo me permiten clasificar los documentos, en este caso el tipo de documento factura, sino que me permite subclasificarlos de acuerdo a grupos. ¿Listo? Y generar la contrapartida de ellos. Entonces, en este caso vamos a generar una factura por concepto de
Vamos a hacer el ejemplo con... Faltó esa. Anoten la tarea. Vamos a hacerla con libros y suscripciones, ¿sí? Recordemos que el proceso de creación, bueno, recordemos el proceso de creación y vamos y la creamos más bien. Entonces le voy a dar cancelar. Voy a ir al módulo de cuentas por pagar, ¿sí? A la opción administración, a la opción subtipos de documentos. Allí es donde yo hago la asociación correspondiente. Entonces abro la tabla de subtipos y dentro de la tabla de subtipos ya tengo creados estos tipos de documento factura. Fíjense en la primera columna. Entonces vamos a agregar uno que tenga subtipo, o sea, en la segunda columna que corresponda a factura de restaurantes. Entonces le doy nuevo. Tipo documento, factura, subtipo, restaurante. En la cuenta contable, cuarta columna, yo puedo registrar cuál es la cuenta contable, o sea, la cuenta del gasto donde yo registro eso. Centro de costos. El centro de costos por defecto. El sistema me deja amarrar solo uno. Como en nuestra implementación nosotros necesitamos tener un centro de costos estándar, pero si a mí se me olvidó cambiarlo, poder detectar que tengo que hacer un cambio en ese, entonces el centro de costos que asociamos es el que inicia por 9. 9 y tap. Paquete. Esto va al módulo de CP, o sea, contablemente se va a registrar en el paquete contable de CP y el tipo de asiento con el que va a quedar registrado es CP. Listo. Guardar y salir. Otro enter nos habilita una nueva línea. Entonces la marcamos para eliminarla. Y guardamos y salimos. ¿Listo? Volvemos a nuestra ventana de captura y seleccionamos tipo documento factura, subtipo, factura por restaurantes. ¿Listo? Campo número, el número de la factura. Si la factura tiene un chorrero de ceros a la izquierda, omitan los ceros a la izquierda y coloquen solo la parte representativa. Si tiene prefijo, coloquen el prefijo e inmediatamente después coloquen el número de la factura sin los ceros a la izquierda. ¿Listo? Traten de no dejar espacio entre el prefijo y el número de la factura para que todos hablen el mismo idioma, para que se uniformen en la captura. Que tanto el que la causa como el que la va a pagar sepan encontrar el número de la factura en el sistema. Porque el campo es un campo texto, está abierto. Para el sistema es diferente. Si yo pongo el prefijo FR espacio 50, es diferente a FR-50, es diferente a FR el 50 pegado. Entonces adopten un estándar ahí y respétenlo ahí. ¿Listo? Entonces siempre con el prefijo más la parte representativa de la factura. Aplicación, un resumen de la factura. ¿A qué corresponde? Ya con esta capacitación él puede empezar a causar todas sus facturas. Monto. Vamos a atender a algo acá. Si la factura que yo estoy registrando en el sistema tiene más de una base de IVA, o sea, maneja el 16, el 10, el 5, tiene más de una, las que sean, 2, 3, 4, tiene más de una, el monto que yo digito acá es el neto por pagar, o sea, el valor neto por pagarse de la factura. Pero si mi factura tiene nada más un IVA, una base de IVA, o del 10, o del 16, o del 5, la base que sea, pero solo una, entonces el monto que se digita acá es el valor bruto subtotal más el IVA. Eso va contable. ¿Tiene IVA la propina? ¿Una base diferente? Okay. Entonces, ¿la factura que estamos registrando tiene un IVA o más de un IVA?
El monto es el subtotal más el IVA. Sí. Y es el que coloco en el monto. Lo que no tengo... Sí, no lo meto. ¿Listo? Vuelvo y repito. La primera opción. Si la factura tiene más de un IVA, más de una base, no es que todos los artículos tengan IVA del 16, eso sería una sola base. Pero si llega a tener más de una base, tengo unos artículos grabados al 10, otros al 16, entonces el monto que yo coloco es el neto por pagar. El neto por pagar. Sí, lo que se va a pagar de esa factura. Ya descontando retenciones, sumando los IVAs. ¿Listo? Eso es lo que yo coloco ahí. Si la factura tiene un impuesto, pues se aplican retenciones. Si la factura tiene un solo IVA, entonces yo coloco en el monto el subtotal más el IVA. Ahí sí no descuento retenciones, subtotal más el IVA. ¿Listo? Que es lo más normal. ¿Listo? Ok. Ubicación geográfica. El sistema nos trae la ubicación geográfica para la causación del RTICA, para la parte del RTICA. ¿Listo? Campo impuesto. Si nuestra factura trabajó con un solo IVA, entonces busco en la tabla el impuesto que le corresponde a esa factura. ¿Listo? Impuesto al consumo. La moneda COP o la moneda USD o la moneda que nos sale en el campo moneda es la moneda que por defecto tiene asociada el proveedor. Si el proveedor tiene multimoneda, él nos dejaría cambiar la moneda y yo podría hacer el registro del documento en otra moneda diferente. ¿Listo? Campo condición. El campo condición de la parte inferior nos dice cuál es el plazo de pago de la factura. 30 días, 40 días, 50 días, 60 días. Y va de la mano con la fecha del documento y con la fecha rige de manera especial. El sistema calcula la fecha de vencimiento según la fecha rige más los días de la condición de pago. ¿Listo? Campo fecha de documento será la fecha física de la factura y rige a partir de cuándo se comienzan a contar los días para calcular el vencimiento. ¿Cómo? Correcto. Cada vez que yo cambio fechas, el sistema me dice voy a recalcular las TRMs para la segunda moneda. Entonces le decimos que sí. El vencimiento él lo calcula solo. Él coge la fecha de rige más los días de la condición. Cuando yo quiero ubicar una condición, borro, abro la tabla y tengo los días en las condiciones creadas. Entonces el sistema dice que va a recalcular la fecha de vencimiento y tiene la nueva fecha de vencimiento establecida. Fecha rige más los días de la condición, fecha de vencimiento. ¿Listo? ¿Cómo puedo ver yo cómo quedó el desglose hasta ahora de ese documento? En el tab detalle tengo el desglose, el subtotal más el IVA que él me calculó. ¿Listo? En este caso, impuesto al consumo. Y este es el monto total, el de la parte inferior, el monto total que se va a cancelar por la factura. Hasta ahora. Vamos a capturar retenciones para adicionar al documento. Ah, ok, está en el renglón de impuesto al consumo. Quiere decir que me está calculando impuesto al consumo nada más. Ah, ok, en ese caso, esta es una factura que está capturando tanto impuesto al consumo como IVA. Esto viene de la configuración de la tabla de impuestos. Entonces, me devuelvo un segundo para verificar de dónde están saliendo estos dos. En el tab crédito, aquí en el campo impuesto, en la tabla de impuestos, este código de impuesto está seteado o configurado para calcular los dos simultáneamente. En la tabla de impuestos yo puedo tener un impuesto que solo me calcule IVA, que solo me calcule impuesto al consumo o que me calcule los dos simultáneamente. El código 10 de nuestra tabla que estábamos utilizando
nos está empleando los dos códigos. ¿No va? ¿Solo va con IVA? Ok, entonces deberíamos de tener un código de impuesto. O sea, en el caso de que necesitemos una factura que solo lleve impuesto al consumo, en la tabla que estamos viendo en pantalla, debo de tener un código de impuesto creado que solo maneje la parte de impuesto al consumo, que no me registre IVA. Entonces vamos en esta misma ventana a capturarlo para que recuerden del video de parametrización cómo se hace. Entonces arriba presiono nuevo. Y el sistema nos abre la tabla de impuestos. Ok. Colocamos un código para el nuevo impuesto. Nuestra tabla de la parte de atrás va numerada del 0 al 10, entonces seguiría el 11. Descripción, solo consumo, digamos. Impo consumo. ¿Listo? Hay dos tabs en la captura. Tenemos un tab que se llama impuesto 1, que corresponde al IVA. Y tenemos un tab que se llama impuesto 2, que corresponde al impuesto al consumo. Quiere decir que en el tab de impuesto 1, como no lo vamos a calcular, le colocamos en el campo IVA o en el campo porcentaje 0. Es obligatorio que el centro de costos y la cuenta esté, entonces vamos a colocarle un centro de costos y una cuenta por defecto que él nunca va a calcular. Entonces centro de costos 0 y una cuenta que empiece por 2408. Ok, 240802 y démosle doble clic. Debe tener algún tipo de auxiliar. Eso. Pongámosle cualquiera que igual él no va a contabilizar ahí. Eso. Y me salto al tab de impuesto 2, que ese es el que necesito configurar. Coloco la formulación por porcentaje y le digo que eso se calcula según el porcentaje del 8. Ok. Él tiene una formulita en la parte de abajo. ¿De dónde se toma la base para calcular ese 8%? ¿Del subtotal que tenga el documento o del subtotal más el IVA? ¿Sí? Como en este caso nosotros no vamos a tener IVA, tener el subtotal ya nos cumple la condición que necesitamos. La parte de abajo se activará de acuerdo a lo que yo coloque en cuenta única o cuenta separada para ventas y para compras. Ese impuesto al consumo solo lo utilizamos para el ciclo de compras. Entonces podemos manejar un centro de costos y una cuenta contable. Entonces el centro de costos 0. Y la cuenta 2408. Ah, ok, 51. Ahí va con el centro 0. Ah, ok. Sí, está asociada con ese. Listo. Ok. Guardamos y salimos. Si yo necesitara separar las cuentas para devolución de venta y devolución de compra y para ventas y compras, yo tengo que activar es la opción que dice cuenta separada para ventas y para compras. Y registrar el centro de costos y la cuenta, pero en estos 4 renglones de la parte inferior, donde dice cuenta separada para ventas y compras. ¿Listo? Guardamos y salimos. Y nuestro documento queda seteado ahora con el código 11 que acabamos de crear. Y si me salto al tab de detalle, entonces ya no tiene IVA, sino solo va manejando impuesto al consumo. ¿Listo? Para un subtotal de 109.100. Temas de retenciones. En el lado izquierdo están los subtotales del documento teniendo en cuenta descuentos, IVA, impuesto al consumo. Pero en el lado derecho se tienen en cuenta las retenciones. Para alimentar las retenciones, en la parte de retenciones por aplicar, yo me voy al tab retenciones.
y el sistema carga automáticamente las retenciones que estén asociadas a mi proveedor a través del régimen tributario. Eso es lo que él me sugirió. ¿Listo? Entonces me dice que para una base de 101.018, que es la de nuestro documento, en este momento no calculó ninguna retención. ¿Qué quiere decir? Que la tabla de retenciones tiene una base más alta. ¿Listo? Tiene una basecita más alta y por eso no la está calculando. Puedo hacer dos cosas. Si resulta que esta retención realmente tiene una base más bajita, entonces yo debo ir a corregir la retención para que el sistema siempre me la calcule. Dos, estoy de urgencia y necesito terminar la captura. Coloquemos el monto acá de la retención correspondiente. ¿Listo? Listo, 3.536. Entonces el sistema me la deja grabar. Si necesito agregar más retenciones, procedo con el icono de nuevo y agrego las demás retenciones que sean necesarias. Y las que no necesite las puedo eliminar simplemente de la captura. Al final, la suma de la columna monto se refleja en la parte derecha abajo. Ese sería el total de las retenciones a aplicar. Y el sistema traslada ese total de retenciones al tab detalle, al campo retenciones por aplicar. ¿Por qué no las ha aplicado? Porque no ha grabado el documento. Una vez yo grabe el documento, pasarán de retenciones por aplicar a retenciones aplicadas, la parte superior de la columna derecha. ¿Listo? Ok. Hasta aquí va la captura de un documento que solo tiene que ver con el módulo de cuentas por pagar y no tiene relación con embarques de mercadería. Vamos a hacer un ejercicio ahorita de capturar una factura que corresponda a embarques. Una contabilización. Vamos a registrar cualquier costo adicional que tenga la factura en el asiento contable, en el registro contable, amplío. Registro eso, lo desgloso. ¿Listo? Entonces hablábamos del tab embarque. En el tab embarque yo puedo asociar embarques del módulo de compras. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con esta para que tengamos claro el proceso de captura. Ejemplo, facturas de un transportador de mercancía mía, facturas de la CIA, facturas de fletes o seguros por la mercancía. Yo debo de utilizar el tab de embarques porque es la manera como el sistema los va a ligar para el proceso de liquidación. Aquí es donde yo vengo y ligo todas esas. ¿Listo? Esta como es una factura que no tiene que ver con el ciclo de compra, entonces solo se diligencia hasta el tab retenciones. Tab crédito, detalle y retenciones y grabo el documento. Cuando yo grabo el documento, la auditoría de la parte inferior de la ventana me va diciendo qué está haciendo él. Y lo siguiente que hace es abrirme en pantalla, mostrarme el asiento contable correspondiente. Ok. Este es mi asiento contable de mi documento. Viene registrado. Tab de asientos en dos asientos. En un asiento viene la factura, en el otro asiento viene o genera un asiento adicional por cada retención que tenga el documento. En este caso, una retención en la fuente que le agregamos. Todo conjunto se ve en el tab de líneas. Asiento número 5, las primeras 3 líneas, asiento número 6, las dos últimas. ¿Listo? Para el primer asiento, tab de detalle, perdón, asientos, primer asiento, número 5, ese es el registro contable de mi documento. Entonces, es en esta captura donde yo desgloso propinas o gastos adicionales que tiene el documento, porque esos me causan una variación en la cuenta del gasto. ¿Listo? Ok, entonces registremos ahí lo que tiene que ver con propina. Nuevo, la cuenta. ¿Dónde va? Van al 9.
Siempre que nos aparezca en nuestra implementación un centro de costos 9, debo de reclasificarlo al proyecto que le corresponde o a donde lo voy a cargar, al centro de costos que lo debo clasificar. No debería de quedarme un asiento contable en el 9. El 9 es como una alarma. 9 quiere decir, lo que está en el 9, falta reclasificarlo a algún centro de costo. Entonces borremos el 9 y démosle doble clic para que el sistema nos muestre o nos liste los centros de costos relacionados con la cuenta 5160. Ese es un centro de costos padre. 1101 es padre de los que siguen. Entonces, ese sería el centro de costos administrativo. Lo mismo pasa con la línea 3. Ahorita nos devolvemos a la línea 3 y le hacemos el mismo cambio, porque no debe estar en el 9. Débito. Fíjense en la parte inferior que el documento estaba cuadrado. Cuando yo digito la partida, se me va a descuadrar el asiento, que es el ajuste que yo le debo hacer a la línea 3 para este ejemplo. No, la cartera está con este valor, con el valor que está en la primera línea, en la cuenta, perdón, en la línea 2, en la línea 23, 35, 65, que siempre es la primera línea. Lo que pasa es que está desordenado, siempre es la primera línea, primer consecutivo. 109.100 pesos. Entonces eso se tenía que sumar en el monto. Entonces, esta es la contabilización de mi factura. Nunca debo tocar la cuenta que corresponda al pasivo por pagar. Ella me está garantizando que el módulo está cuadrado contra, o sea, mi módulo contable está cuadrado versus el módulo de cartera. ¿Listo? Cartera por pagar. Entonces este asiento lo podemos guardar y salir. Y a nivel del módulo, el siguiente paso consiste en, si mi documento está bien, el detalle estuvo bien y el tab de crédito está bien, procedo con la aprobación. ¿Qué es aprobar? Si ustedes se fijan en la ventana de atrás en este momento, tiene una flechita de que se actualizó. Voy a cerrar la ventana para que lo notemos mejor. ¿Con qué fecha fue? ¿De octubre o noviembre? Ok, entonces ahí está mi factura con mi retención. Pero en este momento, por no estar aprobada, es un documento que puede ser modificable, no entra en el proceso de diferencial cambiario porque no está aprobada o sentada en firme. ¿Qué implica eso? Yo puedo o abrir el documento o apenas terminé la captura del documento que finalicé en esta misma ventana que nos está abriendo, puedo proceder con el icono del sellito, aprobar. ¿Sí? Voy a cancelar. O dos, desde la visualización de la cartera, que es esta ventana que está acá, me paro sobre la factura, así como la tengo sombreada en negro, y voy al icono de aprobar. Desde cualquiera de las dos ventanas puedo aprobar. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado de cualquiera de los dos procesos? Cuando yo le doy continuar, al principio de la línea, el sistema deja aprobadas la factura y las retenciones de esa factura automáticamente. Eso es un documento que ya quedó sentado en firme y está listo para pago. La persona que paga ya lo ve. Si la factura no está aprobada, la persona que paga no lo ve. ¿Listo? Eso es como darle el, ok, ya puede proceder a pagarlo. O puede programarlo para pago. Puede que no lo vaya a pagar, pero ya lo vería para pago. ¿Listo? Entonces vamos a capturar otra factura, pero ya con la propina. Entonces, nuevo. Tipo de documento, factura, subtipo de documento, por restaurantes, número de la factura. El sistema me va llevando un consecutivo según el proveedor, me sugiere el que sigue.
ese consecutivo no me lo lleva por cada proveedor, sino él va y mira todas las facturas que hay de proveedores y sugiere el siguiente. Entonces siempre debo de actualizarlo por la factura que yo estoy registrando. Con propina. Ok, entonces mi monto será el monto neto por pagar. El neto por pagar. Eso es lo que va a girar la persona que paga. Es lo que coloco en el monto. Ah, ya te entiendo por qué. Independiente de si Margarita les dio anticipo o no les dio anticipo, tú registras en la factura. Mañana vamos a ver cómo se cruzan las facturas con los anticipos si tenía o con los pagos que se vayan a hacer. ¿Ellos vienen dentro de la CIA o son proveedores aparte? ¿Ellos te mandan factura a ti, cada uno? Por eso, pero eso lo pagó Asimec. Ah, no, entonces tú le pagas, tú le giraste el anticipo a Asimex y Asimex se encargó de pagar. Esas no las tienes que registrar porque no son contables tuyas, son de la contabilidad de Asimex. Pero entonces ahí hay algo con el anticipo. ¿El anticipo se lo giras a Asimex? En ese caso, el anticipo que yo le hago a Asimex, después lo voy a cruzar es con una nota crédito, con una nota de débito. Y en las carteras de esos dos proveedores vas a registrar la factura y vas a cruzar esas facturas con una nota crédito, porque es un cruce de terceros. ¿Sí? Es como toca cruzarlo. Pues entonces lo vemos mañana en la parte del anticipo. Hoy vamos a causar la factura de, entonces, solo Asimex. En la cartera del transportador, vamos a registrar la factura del transportador y en la cartera del otro proveedor, vamos a registrar la otra factura. O sea, cada una debe llevar su factura entonces registrada. No, ¿por qué lo digo? Porque tú me dices que Asimex me hace llegar las tres facturas y yo registro las tres facturas en el sistema. Entonces, en cada proveedor tengo que registrarlas. En cada proveedor tengo que registrarlas. Hay empresas que me dicen, no, a Asimex le di la plata y él se encargó de pagar. Pero yo en mi contabilidad yo no registro esas facturas de terceros, solo registro la de Asimex. Entonces estaríamos acá con el global de la factura de Asimex, independiente de cómo él distribuyó la plata entre sus proveedores. Registramos lo de ellos. Ok. Entonces, este sería el monto de la factura del servicio de Asimex. Como el IVA lo cobran por la factura de Asimex, entonces aquí colocamos el subtotal más el IVA, que es un solo IVA. ¿Listo? Ok. ¿Quedó en el video? No. Ok. ¿Ahí está grabando? IVA. Listo. Fecha del documento, todos los datos, condición de pago de la factura de Asimex. Tab de detalle, él me realiza el mismo desglose que hemos hablado. Tab de retenciones, me carga las retenciones propias de Asimex. Me calcula el monto, me calcula la base. ¿Listo? Puedo jugar con la base y modificarla y el sistema me recalcula el monto o puedo modificar los dos, variarlos. ¿Qué es nuevo en esta captura? Tab de embarques. En el tab de embarques, yo estoy asociando un embarque que se recepcionó
o que está capturado en el módulo de compras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente doy en la cinta, en la opción de nuevo, y en el tab de embarques le doy doble clic. Y me van a aparecer el embarque, que es un embarque que en este momento en el sistema está recibido. No sé si se ve acá el estado de pronto. Que está recibido y liquidado. Quiere decir que a él ya se le hizo la liquidación del costo real. O sea, yo no debería asociar el embarque número 1 porque esta factura de Asimex ya no va a ser parte de una liquidación para el embarque 1. Pero el embarque 2, si ustedes se fijan en este momento en el módulo de compras para el ejercicio, ese embarque 2 en el módulo de compras está recibido, ya entró la mercancía al inventario, pero no se encuentra liquidado. No, porque es que Asimex me puede traer de diferentes proveedores. Entonces yo aquí asocio los embarques de los proveedores que él me esté relacionando en su documento de entrega. ¿Listo? Entonces pego el embarque. Si yo le llegara a marcar aquí el icono de facturar por embarque registrado, yo lo que le estoy diciendo al sistema es que este embarque es de este mismo proveedor. No pasa así, porque este embarque es de mercancía y este proveedor Asimex es un proveedor de servicios. No coinciden. Entonces, yo no le marco este. ¿Listo? Y con eso lo dejo registrado. Puede suceder que yo necesite esta misma factura de Asimex pegarla a diferentes embarques. Entonces, aquí es donde yo pego cada uno de los embarques del sistema. Este es el mensaje para un embarque que ya está. Pero entonces, el proceso implicaría que yo asocio cada uno de los embarques que me llegan relacionados en la factura de Asimex. Igual va a pasar en la contabilización de la factura del transportador, del fletero. Cada uno me relaciona a los embarques que me movió. ¿Listo? Entonces es lo que yo realizo. Para el ejercicio lo vamos a dejar relacionado únicamente con el embarque número 2. Guardamos. Recuerden que les dije al principio, en el crédito no importa lo que ustedes coloquen acá. Porque aunque coloquen esto, en el momento en el que ustedes en el tab de embarques le asocian un embarque, el sistema va y busca en compras una cuenta específica donde va a manejar eso. ¿Listo? Él está identificando que el proveedor es de procedencia local. Es lo que aparece en la parte inferior. Entonces, cuando yo lo grabo, la contabilización varía con respecto a una facturación que no tiene embarque. Y varía porque el registro de la cuenta por pagar, que es el que estamos viendo acá en pantalla, en este caso es el CP13, parte superior, sale relacionado es con una cuenta que se llama 1465, que es una cuenta puente que se llama de inventario en tránsito local, que vino del módulo de compras y es la que el sistema va a utilizar para hacer el proceso de liquidación que vamos a tener en el video de liquidación. O sea, allá va acumulando él los costos, que hasta este momento son los costos de Asimex allá. ¿Listo? Ese es el cambio con respecto a una factura de embarque y una factura sin embarque. ¿Listo? Que le asocio el embarque y me genera una cuenta 1465. No. El resumen y estamos grabando. Ok, entonces, ¿cómo imprimo un documento? Cualquier documento del ERP lo tengo en pantalla en la ventana de captura y procedo con el icono que se llama imprimir documento. Coloco el concepto, si necesito colocar algún concepto, algún recibido, si no, no son campos obligatorios y le digo imprimir. Siempre lo imprimo a pantalla para previsualizar la información que él tiene. Lo puedo mandar N veces, no es que solo lo envíe una vez. Y de la pantalla ya lo envío a la impresora, lo exporto a PDF o simplemente lo dejo ahí en el sistema, sin necesidad de imprimirlo. Ahí está. Estos formatos hay que personalizarlos. ¿Listo? Entra en un proceso de personalización con el área de sistemas, que es adaptarlos para que salga la información que nosotros requiramos. Sale por ahora el número, la fecha del documento, el número del documento, el tipo factura
los comentarios que le hicimos y el proveedor y qué es lo que tienen aplicado. En este caso tiene aplicado una retención por valor de 231.000. Es el valor que tiene aplicado. Entonces, a este documento normalmente las empresas le utilizan el solicitó, aprobó para sus firmas, le ponen el loguito y es un documento de soporte en caso de que tengan que imprimirlo. ¿Listo? Adicionalmente, he visto que en la parte inferior le colocan el registro contable. ¿Cómo quedó contabilizado para efectos de seguimiento? Pero eso ya sería personalizar el formato. ¿Listo? Ok. Nos vamos a concentrar en esta ventana que tenemos acá en pantalla. Esta ventana nos permite administrar la cartera, en este caso de nuestro proveedor Asimex. Cualquier documento, nota crédito, nota débito, factura, yo la debo capturar desde esta misma ventana. Entonces simplemente le doy nuevo y vamos a emitir una nota débito en la cartera del proveedor. Entonces, en la misma naturaleza crédito, vamos a emitir una nota de débito que lo que va a hacer es aumentarnos el valor de la cartera de ese proveedor. Las notas débito también tienen unos subtipos que nos permiten emitir la contrapartida, la cuenta donde se va a contabilizar. Entonces tenemos nota de débito de proveedor nacional y nota de débito proveedor del exterior. Participa en cálculo de IETU. Ok. Número de la factura, número de la nota de débito que estoy emitiendo y el concepto por el cual la estoy emitiendo. Nosotros tenemos notas de débito en nuestra cartera esporádicas. ¿Por qué conceptos? Un menor valor facturado. Muy raras, muy esporádicas. Entonces, coloco el concepto que me va a pasar a la contabilidad, digamos, menor valor facturado. O un IVA no facturado, no sé. Recordemos que las notas de débito aplican en la cartera de clientes nacionales y del exterior. Ese valor lo coloco en el monto. O sea, voy a colocar el neto que voy a aplicar en la cartera. El neto que voy a aplicar en la cartera. ¿Sí? El código del impuesto, si es que esa nota maneja un único IVA. Normalmente las notas no llevan IVA ni retenciones en esta captura, sino que se hace en el asiento contable. O sea, prácticamente tengo que liquidarlas a mano para cargarlas. Y en el valor del monto, digito el valor neto que voy a aplicar en la cartera. ¿Listo? Si se requiriera que en las notas débito yo emitiera impuestos y retenciones, debo de cumplir la misma regla que en las facturas. El impuesto debe tener una sola base, no puedo manejar diferentes bases. Y en el caso de las retenciones, las aplico siempre y cuando no tenga sin un impuesto. ¿Listo? Misma regla. Ok, la condición con la que la vamos a registrar y ya procedo a la grabación de ese documento. ¿Esta la vamos a grabar con IVA o neta? Démosle ND para grabarla sin el impuesto. Entonces en vez del 1 colocamos el código de impuesto ND. Y la grabamos. Ah, ya, con el solo ND ya te lo grabó. Si le das Tab, el sistema ya actualiza el nombre también. ¿Listo? Y le damos grabar. Esa es una nota de débito capturada en nuestro módulo. Nos genera la parte contable que siempre va a ser una cuenta 2335 y esa segunda línea está mal para nuestro ejemplo. Quiere decir que en la configuración de los subtipos de documento le asociaron por allá la cuenta 2205.
La cuenta que debe salir siempre es la primerita, pero la segunda línea debe salir sin esto. O sea, el asiento debe salir así. ¿Sí? Siempre debe salir la 2335 para que yo elija como contrapartida el concepto que sea, si fue un menor valor facturado, un IVA que no facturaron. El subtipo. Tiene asociada errada un subtipo. ¿Listo? Entonces aquí yo completo el concepto. Eso me afectó la cartera y la contrapartida, dándole nuevo, es una cuenta que corresponde a, si fue un menor valor facturado, lo llevamos a afectó la cartera, crédito. O sea, me aumentó la cartera del proveedor. Y la contrapartida sería ¿sí? F1 o doble clic para desplegar todas las cuentas que empiecen por 1435. Quiere decir que esa es una cuenta padre que no acepta movimiento. Entonces 1435. Ok. Normalmente cuando yo voy a tocar la cuenta de un inventario, no lo hago desde la cartera, porque contablemente sería como decir que estoy ingresando unidades al inventario. Entonces, esta, más bien que es un mayor valor facturado, tiene que llevarse una cuenta del gasto, una cuenta del ingreso, dependiendo. Pero casi nunca toco la cuenta del inventario, porque si no voy a descuadrar el inventario contable con respecto al módulo de inventarios. Pero para el ejemplo, pues es válida, ¿listo? Simplemente se identifica la cuenta que yo voy a colocar en ese renglón. Bórrale la parte de la colillita que conoces. Entonces, 1435, dale salir a la ventana. Borrémosle la parte final, digámosle continuar ahí. Borrémosle, escribámosle 1435. Muy bien, doble clic o F1. Ok, ahí doble clic. Y entonces esta cuenta es padre de todas las demás que están ahí abajo. Entonces le digo mostrar solo cuentas que aceptan datos y elijo la cuenta que voy a afectar, la 9701. Listo. Centro de costos. Doble clic y miro los centros de costos que están pegados con esa cuenta. Como es una cuenta del activo, estaríamos hablando de que va sin centro de costos. Ya me cuadró automáticamente el asiento, me sugirió el millón. Debo de completar es el NIT al que le corresponde. Recordemos que si en esta nota yo necesito desglosar IVAs y retenciones, las hago en este asiento contable. Aquí desgloso retenciones e IVAs, los que necesite. Guión 5. Ok. Sí. Y guardo porque ese no tiene base grabada local. Entonces, guardo y regreso. ¿Cómo voy a ver eso en la cartera? Entonces voy a cerrar el documento que acabé de capturar y eso me lo está mostrando en el tab de tipo. La columna tipo me está identificando qué son facturas con FAC, qué son retenciones aplicadas a las facturas y qué son nota / débito. La columna monto me dice por cuánto fue originalmente y la columna saldo crédito cuánto debe. La suma de los saldos crédito menos los saldos débito me da el saldo global que está en la parte superior. Esa es mi cartera. ¿Listo? Una nota crédito, o sea, un documento que va a descontar. Nuevo. El proceso de captura es exactamente el mismo, solo que la emito no desde el tab crédito,
sino desde el tab débito, porque me va a afectar el débito de mi cuenta contable. Tipo documento, entonces vamos a emitir una nota de crédito. Ya mañana vamos a jugar con cheques y con transferencias en el video. Y va lo mismo, hay unos subtipos para seleccionar. Vamos a mirar, ellos no deberían de traer cuenta. Yo lo puedo seleccionar, pero no deberían de sugerirnos cuenta. Emito la fecha de la nota crédito que me generó el proveedor. Coloco el consecutivo que el sistema me lo va a controlar solito. Y por aplicación, emito el concepto de esa nota crédito. En este caso puede ser un menor valor facturado, mercancía de vuelta. Mercancía de vuelta al proveedor por daño. Sí, menor valor facturado. Y estemos atentos al campo monto. El sistema me coloca como monto la cartera global del proveedor. Tengo que estar atento y cambiarla por el valor que voy a digitar en la nota crédito. ¿Sí? 2 millones para el ejemplo. Ok. Campo impuesto. Si tengo IVA. Si no, hago lo mismo. Coloco impuesto en ND. A un documento de naturaleza débito, como es la nota crédito, no se le pueden hacer retenciones. No se le pueden capturar en el tab de retenciones. ¿Listo? Entonces, ese tipo de documentos, si necesito reversar retenciones, obligatoriamente las tengo que hacer en el asiento contable. Guardo mi documento y visualizo la parte contable que debe de tener la primera cuenta, la cuenta 23 o la cuenta que le corresponda al proveedor. Entonces, tiene la cuenta por pagar y tiene la cuenta en este caso del inventario, me la sugirió. Quiere decir que esa cuenta de la línea 2 me la trajo del subtipo de documento que yo elegí. ¿Listo? Para nuestro ejemplo, esa cuenta 1435 está bien, porque es un menor valor facturado por devolución de mercancía. Quiere decir que estamos acreditando la cuenta del inventario. Estaría bien, la podríamos dejar para el ejemplo. ¿Listo? Pero en dado caso que sea otro concepto, tengo que cambiar la cuenta y el centro y emitir la cuenta del centro que correspondan a la nota crédito. Cierro mi asiento contable y voy a revisar. Démosle cancelar, que este proceso lo vamos a ver en el video de pagos. Y lo que tengo en pantalla es la cartera del proveedor. La cartera global vale 5.400.000, producto de que tiene dos saldos crédito, línea 1 y línea 3, y un saldo en el débito, que es el que me está cruzando. ¿Listo? Este sería el proceso de causación de documentos en el módulo. Todo documento debe estar aprobado para que lo pueda ver la persona que realiza los pagos. Entonces los marco y procedo con la aprobación de ellos. Fíjense que en este caso hice una aprobación masiva. Marqué todos los documentos que necesitaba aprobar. Y el sistema, una vez finaliza, marcó la factura con su retención, marcó la nota de débito y la nota crédito de una vez. ¿Listo? Ese es nuestro proceso de captura. Ok. Entonces vamos a cerrar este video hasta acá.